Con la llegada de los adaptadores Incarnon a Warframe, muchas armas pasaron de ser solo maestría al top de las más usadas en la actualidad. Esto es debido a la tremenda mejora que puede aportar uno de estos adaptadores, desde agregar un nuevo modo de disparo hasta la mejora directa de las estadísticas del arma. En este top me pondré un poco nostálgico y te hablaré de las armas que pasaron de 0 a 100 con la llegada de estas mejoras al juego. Ten en cuenta que esto no es un top de las mejores armas Incarnon, ese vendrá después. Este video es simplemente de las armas que si no hubieran recibido un adaptador con tremendas mejoras, nadie hablaría de ellas en la actualidad, por lo cual si tienes alguna de estas armas en tu inventario y planeas deshacerte de ella, acompáñame hasta el final del video para que reconsideres esa decisión. Comenzaré bastante tranquilo. En el quinto puesto coloqué a la Atomos, una secundaria conocida por ser la hermana menor de la Nukor o Nukor Kuba. Disponible apenas alcanzas el rango de maestría 5, con una probabilidad de daño crítico por debajo del promedio, pero con una probabilidad de estado un poco superior al promedio. Con un daño único de calor, el arma sin el adaptador y mejorada de la manera correcta resulta ser bastante decente, tal vez con algunos problemas en las misiones de nivel más alto, pero es que no la puedo dejar fuera del top, debido a que su adaptador Incarnon es uno de mis favoritos. Este adaptador convierte a esta secundaria en un lanzagranadas de mano, además de aumentar las estadísticas generales del arma con solo instalar el adaptador, sin contar las mejoras que otorgan las evoluciones, que tienen aumentos del daño base, al alcance, a la capacidad del cargador, a la probabilidad y daño críticos y también a la probabilidad de estado. Este adaptador permite mirar solo críticos naranjas o con un poco más de esfuerzo, solo críticos rojos en un arma de apenas rango de maestría 5, lo cual es una completa locura, sin mencionar que las granadas de su forma Incarnon tienen explosión como daño base. En pantalla te muestro la build centrada en daño de calor que usé para el gameplay que miraste de fondo. De igual manera tengo un video en el canal hablando a detalle acerca de esta arma. Te recomiendo lo mires luego de terminar este video. También puedes suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campana de notificaciones. De esta manera nunca te perderás todos los videos que publico acerca del interesante mundo de Warframe. Avanzando en el top, en el cuarto puesto pensaba hablar de la Braton, pero como su mejora Incarnon era muy similar a la del siguiente puesto, me decidí por colocar a la Latron en su lugar, en específico la versión Fantasma, ya que es la versión en la que tengo instalado el adaptador. Con un daño base dominante de perforación, la Latron Fantasma resalta principalmente por su probabilidad y daño crítico, además de una gran precisión, pero por desgracia cuenta con desventajas como un cargador con poca capacidad y una cadencia de fuego bastante lenta. A esto le debe sumar un modo de disparo semiautomático que termina por volver al arma una opción realmente arriesgada para usarla en camino de acero. Su mayor desventaja es el enfrentar a múltiples enemigos de manera simultánea, así que el adaptador Incarnon resuelve completamente esta carencia, ya que una vez activas la forma Incarnon del arma, se activa un disparo secundario que le permite lanzar proyectiles con un daño base de calor, que tiene la capacidad de rebotar contra lo que impacta en múltiples ocasiones, aportando así una mejora directa bastante original para la Latron. Obvio también se mejoran las estadísticas base del arma. En las evoluciones del adaptador se puede mejorar el daño base, la capacidad del cargador, el retroceso del arma, la probabilidad y daño crítico, además de una mejora interesante que le permite reducir armaduras cada que se aplica el estado de perforación. La build que usé durante el video está pensada para enfrentar a corruptos y la miras en pantalla. En el medio del top coloqué a la Burston, en este caso te hablaré de la versión Prime. Con un daño dominante de cortante, la Burston Prime resalta únicamente por su gran probabilidad de estado. En sus demás apartados deja mucho que desear, con una probabilidad y daño crítico malos, poca cadencia de fuego y un cargador muy justo. Era un arma que era casi imposible de ver en algún jugador. A esto se debe sumar su modo de disparo en ráfaga, que la termina por enterrar en lo más profundo de la zona de armas olvidadas de Warframe, de no ser por la llegada de su bendito adaptador que cambiaría por completo las cosas. Actualmente es muy común de ver esta arma en muchos jugadores. El adaptador Incarnon le permite cambiar a un modo de disparo automático al activarlo, además de lanzar proyectiles que infligen daño de calor radial. Las evoluciones permiten mejorar el daño base, el retroceso, la velocidad de recarga, la capacidad del cargador, probabilidad crítica y una mejora interesante. Esta funciona similar a cómo llevar el modificador galvanizado de estado. En pantalla te muestro la build que uso comúnmente para cualquier situación.
En el segundo lugar, el asunto sube mucho el nivel. En este puesto te hablaré del Strun, en específico de la versión Prime, que es en la que instalé el adaptador. Con un daño dominante de impacto, la Strun Prime resalta por su probabilidad y daño crítico, una probabilidad de estado decente, buen multidisparo y una cadencia de fuego buena hablando de escopetas. En un principio esta escopeta era buena, pero compitiendo contra monstruos como la Plasmorarca o incluso la G-Cuba, realmente no tenía mucho que hacer. El adaptador Incarnon cambió por completo su situación. Al activar el adaptador, la escopeta ahora dispara proyectiles explosivos, con daño innato de explosión. Las evoluciones de este adaptador pueden mejorar el daño base, la velocidad del proyectil, la velocidad de recarga, una mejora única que permite recargar munición al aplicar estado de electricidad, la probabilidad crítica y mejoras interesantes para aumentar aún más la probabilidad de estado. Lo que quiero resaltar es que el disparo de la forma Incarnon, al agregar daño de explosión de base, abre la posibilidad de crear configuraciones de mejora interesantes, pudiendo combinar ese daño de explosión con viral y cortante. Esta es una combinación que actualmente es de lo mejor que te puedes encontrar. En pantalla miras la build que usé durante el gameplay de fondo. El podio del top se lo lleva la Furis, un arma secundaria que nunca en mi historia jugando Warframe creí usar, pero que luego de probar su potencial una vez tiene instalado su adaptador Incarnon, me explotó la cabeza. Una pistola automática con daño dominante de perforación, con estadísticas lamentables en todos sus atributos. El único atributo en el cual al menos alcanza una estadística promedio a las demás armas es en el daño crítico, aunque esto es realmente indiferente. Hablamos de un arma con solo un 5% de probabilidad crítica. Estas tremendas estadísticas solo son superadas por su versión MK1, pero bueno, el adaptador Incarnon sacó a esta arma del profundo abismo donde se encontraba y la llevó a un lugar que nunca imaginé que llegaría. El adaptador agrega un disparo secundario bastante único e interesante. Este es una especie de rayo expandido de gran alcance, con un daño base de calor. Las estadísticas del arma al entrar en su forma Incarnon son una locura comparándolas con sus estadísticas base, lo cual permite el mejorar el arma con infinidad de posibilidades, desde ir a estados como es mi caso, hasta apostar por los críticos con ayuda de los diversos arcanos y fragmentos de arconte. Esto último es gracias a las evoluciones del adaptador, que pueden mejorar el daño base al golpear enemigos afectados por el estado de electricidad o al tener sobreescudos. Puedes aumentar la precisión, la capacidad del cargador, agregar la posibilidad de recargar el arma o aumentar la cadencia de disparo al disparar a la cabeza, agregar más probabilidad de estado y aumentar el multiplicador crítico. En fin, mi mejor recomendación es que pruebes esta arma. Sin duda alguna no te arrepentirás. La build que usé durante el gameplay de fondo es una de explosión y electricidad, aunque se puede mejorar bastante, ya que no necesariamente se debe llevar electricidad para activar la mejora de la evolución. Igual me gustaría conocer la build que tú usas en tu Furis Incarnon, que lo mejor que tiene el arma actualmente es la gran versatilidad que le aporta su adaptador, así que compártela en los comentarios. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.